Este tema, la España del siglo XIX, la construcción del Estado liberal, pues vamos a trabajar cómo en España vamos a pasar de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Incluso va a haber periodos en los que se va a producir una república. Va a haber, por tanto, un cambio de estructura total dentro del Estado. Van a empezar a gobernar la burguesía, que ya sabéis que en un primer momento tenían dinero y no tenían poder, y ahora van a tener dinero, poder y prestigio. Este tema lo vamos a trabajar a través de una serie de esquemas que os he elaborado a través de vuestro libro. ¿Cuál es la intención? Que aprendáis a hacer esquemas también. Habéis comentado en clase que a más de uno le cuesta saber cuáles son las ideas principales y hacer sus esquemas. Bueno, sirva como técnica de estudio. En vez de haceros una captura de vuestro libro, pues yo directamente os he hecho el esquema. A partir de ahí, pues os voy a explicar pues las partes más importantes de este tema. Como ya sabéis, esto empieza en 1808. Aquí tengo una cronología, 1808-1814. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Pues en estos momentos sucede la crisis de la monarquía de Carlos IV. Carlos IV, sabéis que va a gobernar desde 1788 hasta 1808. Y daros cuenta que en su periodo de gobierno, de reinado, pues paralelamente en Francia se produce la Revolución Francesa de 1789. Esto va a generar miedo por parte de Carlos IV a las ideas liberales. ¿Y qué va a dar paso, va a dar pie? Pues a crear una coalición internacional contra Francia. No solo España, sino aquellos países que estaban en contra de Francia y las ideas liberales que habían surgido de la Revolución Francesa. Vencidos los españoles en la batalla de los Pirineos, que aquí casi no se explica nada, esta convención es vencida. Manuel Godoy, que era el primer ministro de Carlos IV, optó por una alianza con Napoleón. Esta alianza se hace para enfrentarse a Inglaterra, que era enemigo de Francia, como bien aquí explicado. Napoleón firma con Godoy el Tratado de Fontainebleau de 1807, el cual hemos hablado largo y tendido en clase, y hemos visto un vídeo, que permitió el paso de las tropas francesas por España para invadir Portugal, aliada de los británicos. Sabéis perfectamente que Napoleón no quería invadir Portugal, o por lo menos, si la quería invadir, no era lo prioritario, si más bien lo que querían era invadir España. Godoy lo firma y a cambio, pues sabéis que le daba una parte del sur de Portugal, ¿no? La zona del Algarve. Esto va a provocar la invasión de Napoleón. Las tropas francesas entran en España y esto va a hacer que el pueblo español pues esté bastante mosqueado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Paralelamente, en Aranjuez se produce un motín en el cual el hijo de Carlos IV, que era Fernando, se enfrenta a su padre Carlos IV, ¿no? Y este motín se le llama el motín de Aranjuez. Este motín va a producir en 1808, primero, la dimisión de Godoy. Godoy va a dimitir. Y en segundo lugar, se va a producir la dedicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. Pero sabéis que esto no queda aquí. Claro, Napoleón se da cuenta del follón que hay en España y convoca a padre e hijo para que vayan a Bayona. Prefiere a Carlos IV y a Fernando VII. Y en Bayona vemos las abdicaciones de Bayona, que lo vimos también en un vídeo, en el cual Fernando VII le cede la corona a su padre Carlos IV para que finalmente Carlos IV se la ceda a Napoleón y este se lo cede a su hermano José Bonaparte. Tras la abdicación de Bayona, quien gobierna en España es José I, el hermano de Napoleón, que le llamaron también Pepe Botella, ¿no? Para desprestigiarlo un poco, desde 1808 hasta 1813. Si os dais cuenta, las ideas que tiene José I, o por lo menos las reformas que generan, son de carácter liberal, que una carta constitucional, que se llama el Estatuto de Bayona, crea medidas para eliminar el antiguo régimen y promulga diversos códigos tanto penal como civil. Bueno, eso durante el periodo que va a estar gobernando España. Paralelamente se produce la guerra de independencia. Sabéis que la guerra de independencia se divide en tres etapas que vamos a ver a continuación. El pueblo de Madrid se levanta el 2 de mayo de 1808 porque, claro, sabía que estaban los reyes retenidos en Bayona y tampoco querían que las tropas francesas siguieran en España. Entonces se levantan en armas. Hay dos cuadros muy importantes de Goya, pues uno de ellos es la carga de los mamelucos y otro los fusilamientos del 3 de mayo. Inicio de la Gran Independencia. Si os dais cuenta, como he dicho, se divide en tres partes. Primero, la resistencia popular, desde 1808, que se formaron guerrillas, sabéis que asaltaban a los franceses, luego se escondían. Y una cosa muy importante también es que Napoleón va a tener la primera derrota en campo abierto en España, en Andalucía, en Bailén. A partir de ahí, Napoleón va a coger el grueso de su ejército más preparada, la va a traer a España desde 1808 hasta 1812
el control de Napoleón sobre la mayor parte de España, del territorio, va a ser total, salvo la zona de Cádiz. Por eso ahí surgió las Cortes de Cádiz que veremos a continuación. Bueno, a partir de 1812, Napoleón desplazó buena parte de sus tropas para invadir Rusia. Esto lo va a utilizar España, en cierto modo, para generar una contraofensiva contra Napoleón. Tenéis verdad que en Rusia Napoleón se va a encontrar, o sus tropas se van a encontrar con el invierno, entonces van a perder muchísimo ejército. Más adelante, en 1812 a 1814, el ejército británico dirigido por Wellington, daros cuenta que España la ayuda a Inglaterra, vence a los franceses en Arápiles. Más adelante, España consigue echar a los franceses y a Napoleón no le queda otra que firmar el Tratado de Malencay, por la cual Fernando VII va a volver a España como monarca absolutista. Como ya hemos visto, la dedicación de Bayona hace que gobierne José I, el hermano de Napoleón, que el cual, como bien dice aquí, no es aceptado por los españoles. Este vacío de poder va a hacer que los españoles se reúnan en juntas locales cuyos objetivos son dos fundamentales: rechazar al invasor, al francés, y crear un gobierno legítimo. Para coordinar todo esto, en 1810 se crea la Junta Suprema Central para coordinar los esfuerzos de las diferentes juntas. Los representantes de la Junta se reúnen en Cádiz y aprueban una constitución de carácter liberal y progresista. Será la constitución de 1812, ¿no? La PEPA, ¿no? Porque se constituyó el 19 de marzo. ¿Qué características tiene? Pues que soberanía nacional, fundamentalmente. El poder recae en el pueblo. División de poderes, como ya vimos cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Poder legislativo, ejecutivo y judicial. Daros cuenta aquí que el ejecutivo lo dividen o lo llevan el rey y los ministros, legislativo las cortes y judicial los tribunales. Se desarrollan amplias libertades individuales, como puede ser la de imprenta, el imprimir o desarrollar cualquier obra, ¿no? Independientemente de que haya censura o no. La propiedad va a ser muy importante, es un régimen de carácter liberal. La igualdad ante la ley también va a ser fundamental. Y por otro lado, se va a desarrollar una serie de reformas que intentan eliminar o abolir el antiguo régimen, como sería una ley que pone fin a los privilegios de la sociedad estamental. Sabéis que debían privilegiados y no privilegiados. Quieren esto, en cierto modo, acotarlo. E implantar un régimen liberal en España que se basaba pues, en una monarquía parlamentaria, eso es lo que pretendía. Por lo tanto, en un parlamento, una constitución. También muy importante el concepto de propiedad privada. El liberalismo y el capitalismo muchas veces estaban unidos, ¿no? Por decir siempre. Y como hemos dicho, el 19 de marzo se aprueba esta constitución. Si termina la guerra de independencia, porque ya ha terminado, lo que las Cortes de Cádiz acabamos de explicar, pues vuelve Fernando VII. Fijaros que el regreso de Fernando VII es un regreso al absolutismo, el cual va a durar desde 1814 hasta 1833. Fernando VII le llamaban el deseado y regresó a España en 1814, pero él no quería ni ver la Constitución de Cádiz, no era liberal, por lo tanto quería reinar como un monarca absoluto. Y se va a enfrentar a las ideas liberales que se han marcado en la Constitución de Cádiz. El primer periodo dentro del reinado de Fernando VII será el sexenio absolutista, 6 años de gobierno absolutista, del 14 al 20, de 1814 a 1820. Muy importante la cronología, tenéis que estudiarla. Mirad, Fernando VII llega a España, va a recuperar el trono con el apoyo de los absolutistas y acordaros que leímos el texto del manifiesto de los persas, el cual era una serie de absolutistas que apoyaban el regreso de Fernando VII como monarca absolutista. Mira, lo primero que hace es derogar, suprimir la Constitución de 1812. Yo muchas veces os digo en clase que le metí una patada porque no quería ni verla. Anula, elimina la obra reformista de las Cortes de Cádiz. ¿Os acordáis todo lo que hemos estudiado hace un momento de las Cortes de Cádiz? Pues todas esas leyes de las Cortes de Cádiz que intentaban eliminar el antiguo régimen, las quita de en medio. Y no solo eso, va a perseguir a todos los liberales. Una represión bastante fuerte de los liberales. Y lleva a cabo, los cuales intenta llevar a cabo diversos pronunciamientos. Los liberales quieren, de alguna manera, obligar a que Fernando VII vuelva bajo la Constitución, pero no lo consiguen. Muchas veces y fracasan. Y muchos de ellos se exiliarán y otros serán ejecutados. Finalmente, un pronunciamiento liberal triunfa en España, que es el pronunciamiento del coronel Riego, el cual, gracias a su pronunciamiento, se producirá el trienio liberal, que va de 1820 a 1823. Como bien dice los apuntes,
Este pronunciamiento se desarrolló en Cabeza de San Juan, en Sevilla. Y bueno, al triunfar el rey se va a ver obligado a aceptar la constitución de 1812. Pero era más falso que Judas, ya sabéis que nada más que empieza a gobernar el trío liberal va a hacer todo lo posible por, por quitárselos de en medio, ¿no? Por estar conspirando para eliminar a los liberales y volver a gobernar como monarca absoluto que era. Bueno, en este trienio liberal se crean varias cosas, entre ellas la Milicia Nacional, que era un ejército de voluntarios liberales armados para proteger la Constitución y hacer frente a la posición absolutista. Claro, mientras los liberales creaban la Milicia Nacional e intentaban volver a rescatar la Constitución del 12 y creían que iban a gobernar tranquilamente, Fernando VII, que había vuelto a jurar la Constitución del 12, no quería en absoluto eh, las ideas liberales. Entonces Fernando VII pide ayuda a los monarcas absolutistas como él que estaban en Europa. ¿Y cuál era su intención? Pues derrocar a los liberales, eliminarlos, quitarlos de en medio, como bien dice aquí. Y en 1823 la Santa Alianza envió a los 100.000 hijos de San Luis, acordaros, con el conde de Angulema. Este consigue vencer a los liberales y Fernando VII instaura de nuevo un régimen absolutista. Fijaros que ya a partir del 23 al 33, desde 1823 a 833, Fernando VII va a gobernar de manera totalmente absolutista hasta que se ve en el final de sus días y tiene que ayudarse de los liberales. Pero eso lo veremos a continuación. Fernando VII, primero de todo, cuando vuelva al poder en el 23 o vuelva a tener plenos poderes como monarca absoluto, anula toda la obra legislativa del trino liberal, todas las ideas del trino liberal y que tenían que ver con la Constitución de Cádiz del 12 fuera y regresa al absolutismo como ya conocemos, que también se da cuenta que después de una guerra, de la guerra de independencia, después de los conflictos que había habido en España, España entra en una crisis bastante gorda a nivel económico. Hay una bancarrota en Hacienda, la pérdida de las colonias americanas también. Fernando VII, ante esto, va a tener que tomar medidas. Lo primero que propone es una reforma fiscal, pero claro, los privilegiados, al igual que pasó en los Estados Generales en Francia, no van a querer pagar ni un. Y tampoco Fernando VII se puede enfrentar a ellos porque son los que le apoyan para que pueda gobernar. Y Fernando VII llega un momento en que se casa con era su sobrina, quiero recordar, María Cristina. Va a tener una niña, pero antes de que la tenga, claro, en España había una ley que se llama la ley sálica, la cual impedía reinar a las mujeres. Y para asegurarse el trono, Fernando VII dictó la pragmática sanción. ¿Y qué hacía la pragmática sanción? Pues que abolía esta prohibición de que las mujeres pudieran gobernar. Y así, si tenía una hija, podría gobernar. En este caso, Fernando VII fue hábil porque María Cristina guardaba en su vientre a una niña llamada Isabel, que será la futura Isabel II. ¿Quién no le va a gustar nada de esta historia? Pues a Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, porque era el siguiente heredar el trono si no hubiera tenido una hija, o mejor dicho, si no hubiera eliminado la ley sálica. Bueno, pues esto dará pie más adelante a las guerras carlistas, que es lo que tenemos que ver ahora. Y se va a producir las guerras carlistas del 33 al 39. ¿Qué estaba en juego? El trono de España y también si se debía mantener un sistema político absolutista o ceder paso a una monarquía liberal. Daros cuenta que María Cristina, la viuda de Fernando VII, pues va a ser apoyada por los liberales. Y claro, María Cristina no era liberal, igual que Fernando VII no lo era, pero va a ser uno de los apoyos importantes para poder ganar a Carlos María Isidro, que los sectores más absolutistas lo apoyaron. Daros cuenta, absolutistas apoyan a don Carlos, defendían el antiguo régimen, y a los liberales los apoyaban a Isabel II, que planteaban una monarquía de carácter constitucional. Claro, el carlismo surge a la muerte de Fernando VII y cuando Carlos María Isidro no puede gobernar. Estos grupos absolutistas se negaron a reconocer a Isabel, que tenía 3 añitos, como legítima sucesora. Y apostaron y claro, y apoyaron a Carlos María Isidro. Lo tenemos. Esto se va a desarrollar, van a iniciar en España una sublevación contra el gobierno de María Cristina de Borbón, que ejercía de regenta en nombre de su hija. María Cristina, que se ve viuda, que se ve con una niña de 3 años, que se ve que, vamos, que está un poco sola, ¿no? Si os des cuenta, ¿no? Busca el apoyo de los liberales, de aquellos que les pueden ayudar a que su hija en un futuro pueda gobernar. Bueno, para conservar el trono de su hija. Por lo tanto, en el gobierno de
de María Cristina, que será la regencia de María Cristina, que va desde 1833 hasta 1840, se crea un gobierno liberal moderado, siendo regente María Cristina, como ya he dicho, que apoya a algunos privilegiados, la mayoría del ejército y sobre todo contó con la ayuda de la burguesía y los sectores más populares de la ciudad. Tenemos a los absolutistas, tenemos la iglesia, este carlista que está sustentando la ley sálica, diciendo que la ley sálica es mucho más importante que la pragmática sanción y por lo tanto esta niña de 3 años no puede llegar a ser reina, que era Isabel II. Y aquí tenemos como viuda a María Cristina, que intenta de alguna manera pues solventar este problema. Y aquí los liberales que intentan sostener el trono que en estos momentos María Cristina estaba regiendo, ¿no? Porque era la regente. Y la pólvora, pues ya lo sabéis, qué significa la guerra que se produce en estos momentos. Dentro de la base social del carlismo, los privilegiados, nobleza rural, por supuesto, y el clero, una de las cosas que iban a producirse es la desamortización. Y también lo que querían los liberales era eliminar el antiguo régimen. Y por lo tanto, todos los privilegios que tenía la iglesia y la nobleza con sus tierras querían eliminarlos. Pero también tenía miedo de perder parte de sus propiedades. De hecho, en estos momentos, a partir de 1835-1836, Mendizábal empezará a desarrollar la desamortización eclesiástica. Tenía un sector no privilegiado que apoyaba a los carlistas, que eran los campesinos, que tenían miedo a perder el acceso a los bienes comunales. Claro, las desamortizaciones lo que harán también es que las tierras que pertenecían al ayuntamiento las venderán. Ellos tenían miedo de esas tierras que eran de todos no poder utilizarlas. Y bueno, pues también que tenían cierto miedo a que se eliminara el antiguo régimen. Todos los carlistas tenían también, los seguidores estaban en los medios rurales más tradicionales. Fijaros la zona donde se van a concretar. Y no es baladí, País Vasco, Navarra y zonas montañosas de Cataluña, Aragón y Valencia. Muchos de estos territorios antiguamente tenían series de leyes consuetudinarias llamadas fueros y no querían perderlos. Y bueno, pues por eso se levantaron también contra María Cristina y su niña Isabel II. ¿Cuáles son las ideas del carlismo? Pues ya lo tenéis, como lo veis ya muy claro. Dios, patria, rey y fueros. Primero, Dios porque defendían el origen divino de la monarquía. Patria porque para ellos lo más importante era el territorio, la patria española unificada y demás, ¿no? Y bajo un poder absolutista del rey, por eso dicen rey. Y bueno, y fueros, vuelvo a repetirlo también, ¿no? Por aquellos derechos constitucionarios que tenían aquellos territorios y no querían perderlos. Bien aquí, la presencia activa de la Iglesia en la vida pública es muy importante y el mantenimiento de los fueros que ya lo he dicho. Arraigó en el País Vasco, en Navarra, en Cataluña, reivindicaciones forales que ya hemos dicho, defendían instituciones tradicionales, un sistema fiscal propio, los privilegios. Aquí tenemos un carlista, ¿no? Con su lema Dios, patria y rey, su tea incendiaria, su boina, su escapulario, con la imagen de, en este caso, de Carlos VII, esto ya teníamos que acercarnos a la Tercera Guerra Carlista, con su cartuchera, su trabuco y los zapatos de campesino que la apoyaban y también del clero. Creo que más o menos nos estamos enterando. En cuanto a las guerras carlistas, van desde 1833 a 1840. Primera guerra carlista, del 33 al 39. Se inició en el país vasco. El líder más importante de los carlistas era Zumalacárregui. Finalmente, los carlistas fueron derrotados por las tropas liberales del general Espartero. Hay una paz, una firma que se llama el Convenio de Vergara o el Abrazo de Vergara, muy importante, por el cual se pone fin a la Primera Guerra Carlista. Espartero va a ser quien ponga fin a esta guerra en 1839. Este abrazo lo hacen Espartero y Maroto. Fijaros que entre 1846 y el 48 hubo importantes levantamientos carlistas en Cataluña también. Y también del 72 al 76 apareció la tercera carlista que anteriormente os había comentado durante el sexenio revolucionario. El reinado de Isabel II va desde 1833 hasta 1868, pero luego se subdivide, como ya sabéis, en una serie de etapas. La primera, la regencia de María Cristina, del 33 al 40, como estáis viendo aquí. Y bueno, pues es cuando María Cristina gobierna, porque su hija tiene 3 añitos. ¿En quién se apoya María Cristina? Ya lo sabéis, en los liberales moderados. Bueno, a pesar de esto, ya sabéis que hay unos levantamientos populares que en cierto modo van a querer que desestabilizar el régimen de María Cristina. En este caso nos hablan de la sublevación de la granja de 1836, lo cual provocará que durante el reinado de María Cristina
consigan los progresistas gobernar, porque les costaba mucho gobernar y solo podían gobernar mediante pronunciamientos. Entonces generan un pronunciamiento y se ponen a gobernar. Y aquí aparece un personaje capital, que es Juan Álvarez Mendizábal, que inició la abolición del antiguo régimen. Ya sabéis que las Cortes de Cádiz ya lo habían intentado, pues él en cierto modo le mete la puntilla, porque crea una reforma fiscal intentando que los privilegiados también paguen, disuelve el régimen señorial, como ya lo intentó o desarrolló las Cortes de Cádiz, desvincula las propiedades, o lo que es lo mismo, cuando hablamos de desvinculación, se refiere a que las tierras de la nobleza pues las van a convertir en propiedad privada. Antiguamente el hijo mayor de un noble pues se heredaba las tierras entre comillas, pero no podía venderlas, era un mayorazgo. Si las desvinculan, sí, ya no dejan de estar vinculadas y las pueden vender. Esto es muy importante para el desarrollo del sistema capitalista o del liberalismo. Por otro lado, como ya os dije, Mendizábal desarrolla la desamortización de bienes de la Iglesia y suprime el diezmo, muy importante, que era la décima parte que los campesinos tenían que darle a la Iglesia. Hemos hablado de la Constitución del 12, hemos dicho también que en el trienio liberal también se desarrolla el 12, y aquí ahora aparece una nueva Constitución, la de 1837, de carácter progresista. Fijaros, soberanía nacional. Ahora, eso sí, con sufragio censitario, no todo el mundo va a poder votar, solo aquellos que tienen dinerillo. División de poderes, como vimos en la Corte de Cádiz, dos cámaras, Congreso, Diputados y Senado, y amplios derechos y libertades individuales. Atención, que no voy a enrollarme mucho, pero María Cristina finalmente, por circunstancias políticas y por no aceptar un gobierno progresista, más adelante decide irse, exiliarse a Francia. Deja aquí a su niña, ya sé que son un poco raro, y empieza a ser regente, en este caso, Espartero. De 1840 a 1843. En 1837 los moderados subieron al poder, apoyados por María Cristina. Intentaron dar un giro conservador a la revolución liberal. Claro, surge un movimiento de oposición ante estos moderados liberales, y esto hace que María Cristina dimita. Espartero actuó de una manera muy autoritaria y promovió medidas librecambistas, o que es lo mismo, dejó que vinieran productos de Inglaterra más baratos, y esto no gustó nada, sobre todo a la industria española y sobre todo a la industria textil catalana. Tiene una fuerte oposición y al final una serie de partidos se van a organizar para que Espartero se vaya. Bueno, pues finalmente Espartero tiene que dimitir, y esto hace, para que no haya más regencias, que adelante la mayoría de edad a Isabel II, que empieza a gobernar con 13 años. Mientras que Isabel II es reina de España, empiezan a gobernar los moderados. Y se produce la década moderada, del 43 al 54. Algunas historiografías ponen del 44 al 54. No dejan de ser prácticamente 10 años. La llegada al trono de Isabel II hizo que los liberales moderados se estuvieran manteniendo en el poder. ¿Quién va a ser el líder de este periodo? El general Narváez, que era el líder moderado. En esta época se crea la Constitución moderada de 1845, que restringía el voto, limitaba las libertades y compartía soberanía con las Cortes y la Corona. ¿Qué medidas va a implantar esta década moderada? Pues medidas moderadas y centralistas. ¿Como cuáles? Reorganizar la administración estatal y municipal, controlar todo el Estado. Solo País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales. Por otro lado, se creó una reforma de Hacienda, centralizando los impuestos en el Estado, un código penal en 1848, un concordato con la Santa Sede en 1851 para intentar paliar los problemas que tenían con ella tras las amortizaciones, y se creó la Guardia Civil en 1844. Se va a producir un pronunciamiento que haga que termine esta década moderada y surjan de nuevo o gobiernen los liberales progresistas. ¿Quién va a dar este pronunciamiento? O'Donnell en Vicálvaro, y crea también el Partido de la Milicia Nacional. Atención, que vuelve también Espartero junto con O'Donnell. Se crea otra constitución, la Constitución de 1856. Esta no nace. Y se crean tres leyes fundamentales. Una nueva desamortización, la de Madoz, que esta vez van a desamortizar o quitar las tierras comunales
y la de los ayuntamientos. Y por otro lado también se va a hacer negocio con el ferrocarril y con las minas. Se crean dos leyes, la ley de ferrocarril y la ley de minas. Última fase del reinado de Isabel II, la descomposición del sistema, 1856-1868. Se crea una nueva crisis de gobierno, de Espartero, y la reina cede el gobierno a O'Donnell. Fijaros, el bien progresista desaparece y empieza a gobernar O'Donnell, que había creado la Unión Liberal, que era un partido centrista. En 1856, los unionistas, los partidarios de la Unión Liberal y los moderados se alternaron en el poder. Mientras tanto, los liberales progresistas estaban marginados, no gobernaban. Mediante este periodo se actuó el gobierno de manera muy autoritaria, creando bastante represión, sobre todo dejando a un lado a todos aquellos partidos que no fueran ni unionistas ni moderados. En cuanto a la política exterior, pues se desarrolló una política colonial, sobre todo campañas militares por Marruecos, Indochina y México. ¿Os acordáis que hablamos en clase lo de eso está en la Conchinchina? Pues viene de esta época. Esto va a hacer que haya una posición muy fuerte al régimen moderado, que se va ampliando, sobre todo a aquellos sectores o aquellos partidos que no pueden llegar al poder, como son los demócratas, los republicanos y los propios progresistas, que ya habéis visto que a partir de estos momentos se encuentran cada vez más aislados. En 1866 se produce una crisis económica que dará paso con el tiempo, 2 años después, a la revolución de 1868.